Tiene vida. Compañeritos, bienvenidos a clase de física. Entonces, bueno muchachos, entonces vamos a hablar hoy de Galileo Galilei. Galileo Galilei empezó a trabajar la matemática, empezó a relacionar los movimientos y a través de las observaciones astronómicas él se pensó y se replanteó esta visión de que la Tierra era plana, que estaba estática y que alrededor de ella se movía todo. Cuando él empieza a observar a través de su telescopio en 1610, en los años 1600, pero 1610, 1620, Galileo Galilei, a través de sus observaciones astronómicas, descubrió que Júpiter tenía 4 lunas. De hecho, los nombres de las 4 lunas de Júpiter se conocen como las lunas galileanas, son las lunas, esos nombres se las puso él. Io, Ganímedes, Calisto, sus nietos, y la única nieta que él tuvo, Europa. Entonces, los 4 nombres son de sus nietos. Galileo, a través de esa interpretación del movimiento de las lunas alrededor de Júpiter, pues también se pensó que alrededor de la Tierra estaría girando la propia Luna y que la Tierra giraría así como Júpiter alrededor del Sol. Y proponer ese sistema fue muy complicado porque estamos hablando de movimiento. Estamos diciendo de que la Tierra está en movimiento. ¿Y usted cómo convence a otro de que la Tierra está en movimiento? Eso fue muy complejo. Por eso a Galileo, como vemos en la última imagen de la diapositiva, lo llevaron ante el Papa por haber escrito un libro, que es la imagen que hay en la parte inferior izquierda. Ese librito se llama Diálogo entre los máximos sistemas, el tolemaico y el copernicano. En el sistema tolemaico, pues la Tierra aparece plana en el medio del movimiento, y en el sistema copernicano la Tierra aparece redonda girando alrededor del Sol como punto fijo, el Sol como un punto fijo y no la Tierra. Esas concepciones no fueron fáciles para la humanidad. La historia relata pues de los incalculables problemas que ha tenido la humanidad por decir una cosa que vaya en contravía de lo que proponen los dogmas y la fe de ciertas iglesias. No hablemos netamente de la Iglesia Católica, que es la protagonista en este caso de Galileo, pero en otros espacios, como por ejemplo en el mundo árabe, cuando llegaron a la biblioteca de Alejandría y quemaron todo, que porque eso no estaba en el Corán. Entonces, digámoslo así, la fe y la creencia también ha estado muy ligada a todos estos mitos en los que se rompen, la ciencia rompe todos estos mitos. La ciencia llega, consulta, investiga, propone, argumenta, demuestra y comprueba a través de un lenguaje matemático que las cosas pues tienen otra dimensionalidad y que se pueden interpretar de otra manera y cuyos resultados son precisos y no especulaciones. Entonces, todo eso lo lleva a Galileo a meterse en muchos problemas. Por aquí tenemos uno de los telescopios, de los primeros telescopios usados por Galileo, están en museos. Ahora esos instrumentos pues son invaluables. Aquí lo tenemos en la imagen, una pintura con este telescopio. Galileo entonces es enjuiciado y los últimos años de vida es condenado a morir. Él es condenado a morir y entonces él tenía una plática por ahí con una gente, lograron pagar un dinero para que no lo mataran, sino que lo condenaran a un encierro. Profe, Dime, María Fernanda. pero yo tenía entendido que Galileo había muerto, era de viejo, pero y él nunca renunció a su fe. Eso es muy bien, María Fernanda. Sí, lo que pasa es que, como te digo, él inicialmente lo condenaron a muerte, pero entonces él, junto con uno de sus yernos que tenían un dinero por ahí guardado, lograron convencer a la iglesia de que no lo mataran, pero sí lo condenaron a morir encerrado, es decir, él ya no podía tener contacto con nadie más ni enseñar sus doctrinas. Entonces a él lo encarcelaron a morir encarcelado. La única persona que lo visitaba era una de sus hijas, pero hubo una secta de estudiantes del catolicismo, de esta gente que era de la corte de los jesuitas, que ellos son muy científicos, son muy acercados al conocimiento científico, entonces permitieron a Galileo seguir investigando. Estando él encerrado fue donde produjo su mayor obra, fue donde produjo sus mayores escritos. Por aquí vamos a Galileo, murió casi que ciego, en esos últimos años de vida estaba ciego, por lo que él observaba tanto por telescopio sin filtros. Actualmente usted compra un telescopio y viene con unos filtros que hacen que vos veas la imagen, pero que la totalidad de la luz que está ingresando al telescopio no llegue a tu retina.
la puede quemar. Es mucha intensidad de luz en un mismo punto. El ojo humano es una cosa muy sensible, donde se forma la luz en la retina es un punto muy delicado, muy pequeño, y si la cantidad de luz que entra allí es demasiada, pues puede sufrir esas células daños irreparables, que ya no se pueden hacer nada por ella y podías perder la visión. Por eso los soldadores y esta gente que cuando hace estos destellos de luz tan altos utilizan una protección especial en sus ojos, porque si esa cantidad de luz ingresa a los ojos lo dejan ciegos. Galileo, como no tenía estos telescopios con filtros, claro, sufrió mucho, se quedó ciego, y los últimos años de vida que estuvo encerrado fue donde produjo uno de sus mayores logros, la ley universal de caída de los cuerpos. Aquí, por ejemplo, tenemos un plano inclinado, estos son de los de Galileo de los últimos años de vida. Él colocaba esferas de hierro, las dejaba rodar por el plano, y si notan que encima del plano hay unos puntos, como unos muellecitos, que cuando la bola pasan hacen un sonido. Entonces, como él no podía ver la bola, él se imaginó es como escuchar la bola. Entonces, el sonido cuando la bola caía era pra, 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 pra. A medida que caía iba sonando más rápido, lo que implicaba que la esfera se está acelerando. Eso lo llevó a pensar, bueno, los cuerpos no caen porque quieran caer o no por lo que había dicho Aristóteles, que porque tienen un orden natural, y eso ya lo habíamos visto en las clases de física antes de la contingencia. Galileo, en fin, últimas, lo que hace es probar que no importa el peso de los cuerpos, ellos van a caer. Y eso más adelante en manos de Isaac Newton se iba a convertir en la ley del movimiento, la ley de inercia. Por ahora, entonces lo que vamos a estudiar es el movimiento uniforme acelerado. ¿Qué es el movimiento uniforme acelerado entonces, amiguitos? Es un movimiento en el que hay un desplazamiento, en el que un objeto se mueve cambiando su velocidad. Esas teorías llevaron a Isaac Newton a lo de la gravedad, entonces vamos a dejar esta presentación ahí. Todavía no hemos llegado ahí. Dejémoslo hasta acá. Compañeros, pregunta acerca de cómo Galileo Galilei estuvo estudiando la ley de caída de los cuerpos y cómo estudiaba el movimiento. ¿Se comprende? Sí. Entonces vamos a estudiar listo, entonces vamos a estudiar el movimiento. Movimiento uniforme acelerado. Dice que la aceleración cambia la velocidad, pero la velocidad cambia la posición. Entonces, despacio. Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando del cambio de la posición con respecto al tiempo. Cuando hablamos de aceleración, estamos hablando del cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Quiere decir que la velocidad y la posición están cambiando con la aceleración. Cuando hablamos de aceleración es porque un objeto está cambiando de posición, pero también está cambiando su velocidad, porque a medida que el tiempo pasa, la velocidad es mayor. La definición precisa de Galileo Galilei dice que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Luego, la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración es el cambio de la posición y de la velocidad con respecto al tiempo. Como son dos magnitudes, el tiempo se está cambiando frente a dos magnitudes, lo que implica que el tiempo sea una función cuadrática. Es una función que está elevada a la 2 con respecto al tiempo. Por eso en la aceleración el tiempo va a quedar con segundos al cuadrado. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Yo creo que aquí lo vamos a comprender mucho mejor. Entonces, vamos a interpretarlo con la siguiente situación. En el movimiento uniforme acelerado, tenemos un automóvil, tenemos un plano inclinado, quiere decir que por efectos de la caída de los cuerpos, ese automóvil va a rodar por el plano. Aquí tengo una cámara que me va a registrar la velocidad inicial y aquí tengo una cámara que me va a registrar la velocidad final. Y aparte de eso, tengo un cronómetro que me va a determinar el tiempo que tarda en recorrer esta distancia. Entonces, ¿qué elementos tengo? Una distancia para recorrer, que es el plano inclinado. Un punto con una velocidad inicial, un punto con una velocidad final y un tiempo en el que se realiza toda la acción. Cuando se hacen esos cálculos, el cuerpo a medida que va cayendo va aumentando su velocidad. Si eso lo represento en un gráfico cartesiano, voy a interpretar de que en tiempos iguales las distancias que se recorren no son iguales, sino que son mayores.
Vamos a recordar lo de la clase anterior, que era el movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, decíamos que en tiempos iguales se recorren distancias iguales. Este es el ejemplo del caballo, que decíamos que un caballo podía alcanzar una velocidad de 20 metros por segundo. Quiere decir que cada segundo avanza 20 metros. Entonces, para un segundo, 20 metros, para 2 segundos, 40 metros, para 3 segundos, 60 metros. Eso es muy bacano cuando la velocidad es constante. Pero en un movimiento uniforme acelerado la velocidad no es constante, la velocidad se está aumentando. Quiere decir que cada vez que el tiempo pase, la distancia que voy a recorrer sea mayor. En este sentido, compañeros, quiere decir que la gráfica es una gráfica creciente, es una gráfica curva. Por eso hablamos de una función cuadrática, una gráfica que me representa una curva creciente en el plano, porque si el tiempo sigue creciendo, la velocidad cada vez va a ser mayor. Preguntas hasta acá en todo lo que hemos dicho. No. No. Bien. Entonces, ¿qué es el movimiento uniforme acelerado y qué elementos tiene? Aceleración, cambio de la velocidad con respecto al tiempo desde un punto A hasta un punto B. Es la A con una flechita encima. Velocidad inicial es la velocidad cuando inicia el movimiento. Por lo tanto, la velocidad final es la velocidad cuando termina el movimiento. Las ecuaciones del movimiento uniforme acelerado en Galileo Galilei. La aceleración, entonces, como es el cambio, volvamos aquí al dibujo. La aceleración, como es el cambio de la velocidad, entonces la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo en el recorrido. Esas son las ecuaciones del movimiento. De ahí se desprenden todas. ¿Qué es entonces la aceleración? La velocidad final menos la velocidad inicial, todo ello sobre el tiempo. ¿Qué es la velocidad final entonces? Aquí hacemos un despeje. Aquí hacemos un despeje. Esta t que está dividiendo la pasamos a multiplicar, o sea que aquí me queda aceleración por tiempo. Y esta velocidad que está restando la paso a sumar. O sea que me queda que la velocidad final también la puedo encontrar conociendo la velocidad inicial y el producto entre la aceleración y el tiempo. El tiempo es el cambio aquí de las variables, tiempo viene a multiplicar, aceleración viene a dividir. El tiempo de un movimiento uniforme acelerado también se puede calcular al restar la velocidad final, la velocidad inicial y dividirla por la aceleración. Y aquí tenemos las otras tres ecuaciones que se desprenden del despeje. Esa era la clasecita que tenía para explicarles hoy. Yo les dije que era una clasecita muy corta, muy rápida. La idea, muchachos, es que la próxima clase de física ya entremos a resolver los problemas. Por ejemplo, un cuerpo parte con una velocidad inicial de 12 metros por segundo y al cabo de 8 segundos adquiere una velocidad final de 74 metros por segundo. Calcular la aceleración del cuerpo. Ese es, por ejemplo, un problemita. Otro. Un automóvil con una aceleración de 7 metros por segundo parte del reposo y a los 15 minutos ha recorrido una distancia de. Entonces y empezamos a utilizar las ecuaciones del movimiento uniforme acelerado y empezamos a resolver los problemas que involucran el manejo de estas expresiones. Por ahora lo que quería era que comprendieran, uno, por qué Galileo se motivó a estudiar el movimiento, para poder demostrar que la Tierra estaba en movimiento. Dos, que Galileo determinó unas ecuaciones y unas formas matemáticas que representadas en el plano cartesiano, recordemos que Galileo y Descartes son contemporáneos, son de la misma época y que sus trabajos aportaron para poder que Isaac Newton desarrollara todo el cálculo diferencial. Bien, preguntas hasta aquí, mis chicos de 13º. No. Ninguna. Ninguna. Se Todo comprende el correcto. movimiento, se comprende el trabajo de Galileo. Sí. Sí. Bueno, chicos, yo en el transcurso entonces voy a tratar de entrar a las aulas virtuales, a dejarles el trabajo de la semana 1 y 2. Ya saben que el trabajo de la semana 1 está hecho, entonces no es sino volverlo a colgar allí para yo calificarlo más dinámico, más rápido. Y el taller de la semana 2, que es este que estamos trabajando, el de el movimiento uniforme acelerado,
Allí hay 5 problemas. Si se quiere acercar a ellos antes de la próxima clase, maravilloso. Si no, me espera el lunes. Yo miro la agenda del colegio, qué reuniones tengo programadas con los directivos y con mis compañeros y programaremos entonces las sesiones de clase. Listo, de la otra semana. 2 de trigonometría y 1 de física. Listo. Bueno, Listo. señor. Eso es Listo, todo. señor. Bueno, Listo. Gracias, la Veo con sus buena. padres de familia a las 7 de la noche. Listo. Bueno, Señor. Bueno. Último Tengo una 3, un saludo pregunta. para todos. Un abrazo. Dios los Adrián. bendiga. No, Hola. Adrián, ya el profesor. una pregunta. Gracias. Dígame, Santiago. Lo que pasa es que quería saber qué pasó con la reunión que hubo estos días. Creo que muchos de los compañeros están pues interesados por eso, ya que no tenemos mucha Sí, información. yo estuve Los hablando profesores con del la SENA. coordinadora. Yo le mandé, inclusive yo le remití el audio que me habían mandado. Ella lo escuchó detenidamente y me dijo que ella iba a tener una reunión con los capacitadores del SENA e inclusive con unos jefes del SENA. La verdad, yo no le he tocado más el tema porque hemos estado tan atareados con lo del CISGA. La coordinadora no está durmiendo. La coordinadora llega a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche y ella es solucionando problemas del CISGA. Yo soy uno que le he escrito a las 7 de la noche, Cordi, no me deja entrar al aula virtual de trigonometría. ¿Qué pasó? Ya voy a mirar a Adrián. No, Adrián, hay que llamar a esta gente del CISGA Bogotá. Bueno, tan. ¿Ves? Yo la verdad, ya le hice la gestión, ya hice el contacto, ella dijo que iba a sostener una reunión. Yo tengo reunión con ella el lunes a las 7 de la mañana. El lunes, después de la reunión, yo le pregunto cómo va ese tema, porque de verdad que ya hoy me da como pena atacarla en ese tema. Bueno, no, sino que queríamos información o por lo personal quería No, información pero antes la del lunes, gestión que ya la tengamos hice. toda Como yo le la había dicho a información. María Paula, yo ya la gestión la hice. Manifesté sus inconformidades frente a la clase de media técnica y lo que estaba pasando los lunes. Entonces, esperemos a ver qué respuesta nos dan. Porque si ustedes dicen que el lunes podemos asistir a una clase, pues también yo le puedo hacer la invitación cordial. Vamos a meternos a ver qué es lo que está pasando. Sí, está bien. Pues sí, me parece bien, pero que sería bueno. Listo, entonces quedemos así. El lunes yo vuelvo y le recuerdo a la coordinadora después de la reunión de las 7 de la mañana y ya lo que ella me informe yo te transcribo. Listo. Listo. Bueno, Listo. 13, muchas gracias por estar en ¿A esta usted? clase. Está bueno. Listo, a usted, Que gracias. descansen, feliz día. Los Feliz extraño día, mucho, sí. espero verlos pronto. Realmente. Feliz día al Feliz profesor. día a ti. Pena. Feliz día, prueba la buena. Le quedo viendo el Bien. regalo. No hay problema. El mejor Hola, regalo Rafa. que puedes hacer es estar conmigo acá en clase aprendiendo física. Ay, tan bello. Tierno. Qué galán. Pero yo siento usted que el regalo, Adrián. Uy. No, lo material es efímero. El conocimiento el conocimiento hasta que nos llegue el día de la muerte. Pero comida sí. Estás La todo comida es filósofo. No. Esta cuarentena nos tiene haciendo eso, reflexionándonos de lo vulnerables que somos, de lo humanos que somos. Y no, muchachos, estar muy tranquilos y Eres primo tratar de de servirle a la sociedad. Si usted no vino a servirle a la sociedad, si usted no vino a ayudarle al otro, si usted no vino a crecer usted como persona y ayudarle al otro a crecer como persona, usted vino a perder el tiempo a sta sociedad. Eso. Sí. Y ve, manden todos sus Eso. talleres. tienes toda la razón, estoy contigo. Quiero Colaboren. mucho. Feliz resto Ah, de buena. día. Igualmente, Décimo chao. Ah, tres. buena. Listo, Te listo. Chao. queremos. Feliz día. Chao. Boom. Chao. En Aguañese. Chao.